Queridos hermanitos en Cristo, no sé si lo habrán notado, la enorme cantidad de sacerdotes que se han retirado durante los últimos años, digamos 3 años. Es impresionante la cantidad que se han retirado o se han ido a algún retiro, o seminaristas que se han retirado, obispos que han cambiado o que también los han retirado de su puesto. Todo eso no es normal, no es normal. Un sacerdote, un obispo, no es una persona cualquiera. Es una persona que está consagrada. A través de ellos, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. No se puede jugar con ellos como si fuera cualquier trabajo sin desmerecer el trabajo que hacen todas las personas. El punto es que lo que hacen ellos no es un trabajo, es un servicio. Se llama servicio religioso. Y es el servicio que nuestro Señor les enseñó en el cenáculo cuando les enseñó a lavar los pies. Y les dijo: ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, y si yo soy maestro y Señor y puedo lavar sus pies, imagínense qué es lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo ahí? Si yo soy, le decía a nuestro Señor Jesucristo, si yo soy Señor, si yo soy maestro, y yo bajo hasta el suelo a lavar sus pies, ¿qué está sucediendo ahí? Si ustedes entienden esto, digamos por el momento que han entendido por dónde va la cosa, por dónde va el camino hacia el cielo. Lo dice en otras palabras, pero lo vamos a dejar hasta ahí. El punto es que nuestros sacerdotes son irreemplazables. Es el tipo de labor que no lo puede hacer cualquiera. Y que hoy en día están el magisterio generando una presión para meter personas que no son sacerdotes y no son consagradas al altar de una manera vertiginosa. Eso, hermanos, no es correcto, porque a nosotros nos enseñó el Paráclito, y no se le puede faltar el respeto. Es impresionante cómo en los documentos del magisterio, sobre todo desde hace unas décadas, el Espíritu Santo solamente se menciona como si fuese... Claro, se habla de los dones del Espíritu Santo y esas cosas. Claro, por supuesto, se agradece. Se mencionan y se enseñan. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Ahí quedó. Se toma el símbolo de una paloma y cuando se va a hacer un estudio, se dice Espíritu Santo ven y como si fuese una magia, ya, listo.
Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Paráclito es Dios. Presente. Al igual que nuestro Señor Jesucristo sacramentado presente. La Santa Iglesia está viva porque tiene Espíritu Santo. Nuestros sacerdotes pueden transmitirlo. ¿Cómo? Tanto con imposición de manos, porque nuestro Señor Jesucristo sopló sobre ellos para enviarlos a evangelizar, para hacer su labor, su oficio, su servicio religioso, de donde proviene la sucesión apostólica que parte incluso desde el misterio de la fracción del pan. Tanto como cuando entra a la Santa Iglesia en Pentecostés. La labor que cumplen los sacerdotes es irreemplazable. Nosotros necesitamos de ellos vitalmente. Nuestra vida depende de ellos. Tenemos que cuidarlos y apoyarlos, porque muchos de ellos, sobre todo en la misa Novus Ordo, en la liturgia Nuevo Orden, están sufriendo mucho. Porque le están haciendo hacer cosas que para las cuales ellos no han nacido. Ellos nacieron para servir a Dios, para salvar almas, para Dios, para recuperar sus ovejas, para mantenerlas sanas, alimentadas con el pan del cielo, con el pan sobrenatural, con la carne del cordero, que se recibe en el sacrificio incruento de la Santa Misa. Pero hoy en día están siendo presionados a desviarse de su oficio, de su servicio, y estar pendientes de cosas, pasan el día más pendientes, atentos a cosas mundanas, que preocupados de la Santa Misa y de los sacramentos, que es su primera función para salvar almas. Ellos necesitan una vida contemplativa, necesitan estar tranquilos, necesitan sentirse apoyados por su comunidad y que están haciendo lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Lo que Dios manda es lo que nos dice el Espíritu Santo desde que nuestro Señor Jesucristo lo dejó. Lo dejó en el corazón de la Iglesia, protegiendo su palabra. El que cuida mi palabra es el que me ama. El que me ama es el que cuida mi palabra. Ese punto de cuidar la palabra de Dios a través de la palabra de Jesucristo, porque la palabra de Cristo es la voluntad del Padre, se ve
en la expresión del servicio sacerdotal. En síntesis, nuestros sacerdotes necesitan ser apoyados, nos necesitan urgente. Pero ¿cómo vamos a apoyar a nuestros sacerdotes si no nos aclaramos nosotros mismos la idea que tenemos acerca de qué es lo que es un sacerdote? ¿Qué funciones tiene que cumplir un sacerdote? ¿Qué es la Santa Misa? Son elementos del catecismo que hoy en día casi no se enseñan, o se enseñan, se dicen de una manera muy liviana, que casi no se entiende, porque a la mayoría de los pocos católicos que quedan, porque desde la reforma litúrgica, desde que se impuso la misa nueva, la mayoría de los católicos se fueron, y los pocos que quedan, poco saben, porque la reforma también incluyó quitar sabiduría. Los sacerdotes no saben latín, no pueden leer la mayor cantidad de los libros desde donde han aprendido siempre están en latín, muy pocos de ellos están traducidos, no los pueden leer. Como les he dicho en otras ocasiones, el latín es nuestra lengua materna, es la lengua materna católica. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros rezamos en latín, estamos hablando en católico. Nosotros tenemos que aprender a hablar en católico, aprender a rezar en católico, aprender a cantar en católico. Porque así nos unimos de manera universal. Y si nosotros cantamos en latín, tal como incluso el Concilio Vaticano II lo reconoce, en cualquier iglesia del mundo nos van a entender. A nuestros sacerdotes les tienen privado, les quitaron aprender latín. Ya casi no los nombran. En los documentos, por ejemplo en los libros de catecismo nuevos, ni siquiera aparece la palabra sacerdote. Dice el que preside, el que celebra, el que preside la asamblea, como si estuviesen hablando de una asamblea política, como si estuviesen hablando de cosas políticas. El que preside la asamblea. Ser sacerdote significa hacer sacrificios. El oficio, por decirlo así, el servicio de sacerdote, es el que hace el sacrificio para unir a Dios con su pueblo. El sacrificio del Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no lo puede hacer nadie más que Él. Los sacramentos no los puede dar más que Él, salvo situaciones muy, 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 muy extremas. Pero en lo que va de nuestras vidas y del año litúrgico, cómo lo vamos llevando, nosotros tenemos que apoyar urgentemente a nuestros sacerdotes. Y no seguir
y no seguir falsa doctrina. Porque hoy en día se está difundiendo demasiada falsa doctrina. Demasiada falsa doctrina. Me ha tocado conocer capillas pertenecientes a parroquias que se han quedado sin sacerdote. No hay diáconos, no hay acólitos, no hay nada. Estoy hablando de parroquias del Nuevo Orden, del Novus Ordo. Y eso le da que pensar a uno de cuando una ramita se descuelga de la vid. Un sarmiento se descuelga de la vid y se seca. Eso es muy triste. Porque ahí donde hay una capilla, ahí donde hay una parroquia, ahí donde hay una iglesia, un templo, está hecha para que nuestro Señor Jesucristo esté ahí. Y qué alegría cuando entramos y nos arrodillamos, hacemos la señal de la cruz, porque el sagrario está en el lugar correcto, en el centro, con el crucifijo arriba, y está la candela roja, diciendo, ahí está el Rey de Reyes. ¡Qué alegría! Mi corazón se alegra. Y ver que lugares así están abandonados es muy triste. Aquí en Chile, por lo menos, muchas están abandonadas, están deterioradas al punto de que se están cayendo, otras las destruyeron durante los periodos de agitación social ficticia. Y los fieles se están retirando, porque lo están obligando a hacer cosas que no son católicas. La misa, la Santa Misa, hoy en día es prácticamente igual a la Asamblea Dominical Luterana, porque así está diseñada. No es una deformación. Así está diseñada, para que llegue a eso. Lo único que le faltaba era afirmar el tema de comulgar de pie en la mano. E incluso le falta un paso más, que es el tema de meter sacerdotisas, lo cual es un completo absurdo y una ofensa, porque las sacerdotisas siempre han estado vinculadas a las diosas de la fertilidad, que llevan a cultos de desenfreno, de ebriedad y es cosa de hacer un rastreo histórico de a qué cultos pertenecen, qué cultos llevan sacerdotisas y diosas, como la Pachamama, como Demeter, como la diosa Ceres, relacionada al dios Baco, a las bacanales y todo ese tipo de cosas. Y eso no es un problema de la mujer, porque al contrario, la mujer tiene una función especial, como sabemos, que es de ayudar a Dios a traer almas al mundo, y tiene
una función tan digna que debe ser cuidada con un velo, tal como se cuida el sagrario. Ella tiene un trabajo especial, Dios tiene un trabajo especial para ella. Nosotros necesitamos defender la iglesia de Cristo, Cristo Rey, de 2000 años, apoyando a nuestros sacerdotes, informándonos, manteniéndonos en la sana doctrina, conversando con ellos, para que ellos no tengan que caer en errores. Errores, por ejemplo, del tipo, acá en Chile se ve muy frecuentemente que al empezar una Santa Misa, cuentan un chiste, hacen una payasada, como para aligerar, para superficializar, esas son técnicas que usan los políticos y que usan en las empresas. Ese tipo de cosas le están enseñando. Hacer reír a la gente. ¿Estamos en el momento más sagrado que podemos estar? No es para estarse riendo. Y no es que esté mal la risa, ni la alegría. Lo que pasa es que nosotros ya estamos alegres, ya estamos dichosos por estar ahí. Por lo tanto, que tengan que hacer una payasada es una ofensa a nuestro Señor, a Dios, a nuestra Madrecita, a la comunión de los santos y a nuestra propia alma que está ahí para espiritualizarse. Y la pobre alma de ese sacerdote está sufriendo, porque tiene que estar haciendo payasadas. Ese tipo de cosas nosotros necesitamos decirle, Padre, no es necesario que usted nos haga reír. Nosotros estamos aquí por Cristo, estamos aquí por amor a Dios. Necesitamos un momento sagrado. Si es por reírnos, podemos ir a cualquier lugar. Aquí estamos para recibir lo que el mundo no nos da, que es la verdad que Cristo es. Estamos aquí para celebrar una vez más y vivir el Calvario, pero en su modo incruento, en su modo del amor. Sacrificio incruento es el sacrificio de amor, que es la Santa Misa. Necesitamos decirle, Padre, estamos aquí por nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para recibir la carne del Cordero, estamos aquí para recibir el pan del cielo. Y nosotros le vamos a apoyar en todo. Pero no al nivel de, tengan cuidado con eso, de andar abrazándolos y tocándolos y besándolos. Está muy bien ser afectivo con ellos, pero no los acosen. Y no lo digo en el mal sentido,
porque una persona que vive en sus votos es una persona muy sensible, que no acostumbra a andar tocándose mucho. Si él a nosotros nos da un abrazo fraternal, lo recibimos con gusto. Pero nosotros le estrechamos la mano o le damos un abrazo suave, manteniendo el respeto. Lo que más importa es el diálogo, el apoyo y el conversar sobre estos temas. Porque es impresionante la presión por la cual están pasando en este momento. Necesitamos transmitirle que estamos conscientes que la Iglesia está pasando por una crisis del magisterio y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y más, porque con Cristo podemos más, gracias a su gracia santificante, podemos más de lo que naturalmente podemos para salir de esta crisis. Necesitamos transmitírselo a nuestros sacerdotes. Y necesitamos desarrollar acolitado, niños, grupos de niños que sirvan en el altar, porque esa es una de las fuentes primarias de vocaciones. Sobre la ida y de que los fieles se vayan de la Iglesia Católica, muchos dicen, no, es que hoy en día la gente ya no cree en Dios. Falso. Todos esos católicos que se fueron están en las sectas protestantes. Allá están. Y se fueron, la mayoría con los que he hablado, porque dicen que la Iglesia es un desorden y que no respeta a Dios. Personas muy humildes se dan cuenta. No es necesario estudiar teología para darse cuenta, porque eso lo siente el alma. El alma siente un dolor, una incomodez, cuando tiene que ver esas cosas que tiene que ver y escuchar esas cosas que tiene que escuchar en las misas que se están dando hoy en día. Apoyemos a nuestros sacerdotes y apoyémoslos también preparándonos nosotros. Aprendamos a cantar. Aprendamos a orar en católico, como siempre ha sido. Recuperemos la Iglesia de Cristo que nos quitaron. Y pasemos por esta etapa, porque esta es una etapa. Así son las etapas que ha vivido la Iglesia también en otros tiempos. Y luego pasan. Y queda marcado en la historia quiénes son los que se mantuvieron firme con Cristo, con Dios, amando a Dios, y quiénes son los que se dejaron llevar por cosas que parecían muy seductoras. Así es que eso, hermanitos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.